Uy, son muchos. Hola Belleza. En esta ocasión les traigo la recopilación de los libros que leí durante el otoño del 2021. ¡Comenzamos! El primer libro que leí en el otoño fue El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es de Robert Louis Stevenson y esta edición es una traducción visual, es decir, que trae imágenes y es de la colección Mirlo. Hay varios libros que tengo también de esta colección. Hace referencia a que todas las personas tienen un lado oscuro y este doctor crea una fórmula que es capaz de separar esa parte oscura que él tiene en su interior. Entonces, aparentemente él es muy bueno y siempre está ayudando a los demás. Sin embargo, se ven las atrocidades que hay después de reprimir esa parte que tiene en su interior. El siguiente libro que leí fue Cuentos Zen. Me gustan este tipo de historias porque son cuentos muy cortos, que son sencillos de leer, está bellamente ilustrado y además te dejan reflexionando. ¿Recuerdan cuando Lisa estaba entrenando a Bart para que ganara en el minigolfito? Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¡Por supuesto! Pero Bart, ¿cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche? Son de ese tipo de historias. El siguiente fue Crictor. Este lo leí porque vinieron mis sobrinos de visita. Me gustó bastante porque es sencillo y tiene muchas ilustraciones también. Se lee bastante rápido y creo que es muy adecuado para los niños y es muy divertido. Es acerca de el hijo de una maestra regresa de la selva y como regalo le trae una serpiente. Entonces la señora empieza a cuidar de su serpiente y está bastante divertido. La joven durmiente y el uso, este lo leí junto con mi amiga Luna, de hecho ella me lo prestó y es un retelling de La Bella Durmiente, contado por Neil Gaiman e ilustrado por Chris Riddle. Es muy bonito el interior y además tiene un final que me gustó bastante y me gusta la perspectiva que toma. Charlotte's Web o la telaraña de Charlotte es una historia encantadora que habla acerca de la amistad y los cambios a lo largo de la vida. Charlotte es una araña sabia, trabajadora que busca dejar su huella en el mundo y lograr trascender. Sin embargo, lo hace desde una manera anónima. Ella es muy sincera y lista, entregada hasta el último momento. Me ha gustado mucho esta historia y es muy recomendable. La llegada de los tres de Stephen King. Esta es la segunda parte de La Torre Oscura. Me gustó más el primero. Considero que pierden bastante el tiempo y no me gustó tanto. Espero que los siguientes vayan mejorando. De este libro solo leí el de Demian de Hermann Hesse. Esta es una colección de varias de sus obras y me encantó. Habla acerca de un joven llamado Sinclair que empieza a darse cuenta que existen dos mundos, uno que es donde él siempre ha estado viviendo, que es bastante bondadoso y como muy hermético, y el exterior que se muestra de alguna forma más malvada. Este se da a conocer cuando empieza a sufrir de bullying, así que él se ve forzado a mentir, que para él es algo bastante grave. Empieza a tener bastantes problemas internos por ese enfrentamiento entre el bien y el mal. Pues llega Demian, que empieza a defenderlo y funge como guía para conocer este nuevo mundo y conocerse mejor a sí mismo. Se nota esta semejanza de Mr. Hyde y también de Demian con esa parte oscura que existen en las personas. Este libro sirve como base para BTS y desarrollar su concepto artístico. El odio que das, ese lo leí en digital. Es acerca de una joven que ve cómo asesinan a un amigo después de ir a una fiesta. Ella está indecisa entre declarar que fue brutalidad
policial o no hacerlo, porque teme a las represalias que podría tener la comunidad contra su familia o contra ella misma. Sin embargo, al final decide declarar y manifestar su punto de vista. Nos muestra cómo es la violencia en las calles y los enfrentamientos entre las bandas y la policía, sobre todo de afroamericanos en Estados Unidos, y todos los problemas que conlleva. Me ha mostrado una perspectiva que yo no conocía, solamente había visto algunas noticias, pero no había profundizado un poquito más desde el punto de vista interno. El siguiente que leí fue Firefight de Brandon Sanderson. Esta es la segunda parte de The Reckoners y me gustó porque se desarrolla más un personaje que me gusta mucho y conocemos un poquito más de Firefight. El siguiente es el de Acosados. Este es bastante duro, como podemos ver, son 4 historias que son acerca del acoso o del bullying, varios aspectos. El que más me impactó fue el de Jaime Alfonso Sandoval, porque habla de cómo un buen maestro que se esfuerza para entrar a un colegio privado es destrozada toda su carrera por niños ricos que no saben valorarlo. Entonces es bastante duro, pero son bastante realistas y por eso me gustó. Están bien escritos, entonces sí se los recomiendo, aunque es bastante fuerte. El siguiente fue el de Metamorfosis en el cielo de Matías Malzieu. De él ya había leído otros libros y siempre me dejan un extraño sentimiento de melancolía. Trata acerca de un personaje que tiene cáncer y cómo se va desarrollando su enfermedad y se va transformando poco a poco, ¿no? Y pues ahí se enamora de una enfermera y cómo va creciendo su relación. Tiene muchas metáforas, bastante triste, hay que leerlo con precaución. El siguiente es La balada de la cárcel de Reading, que es de Oscar Wilde. Este lo presté a mi mamá, entonces por eso no lo tengo en físico. Y es un libro que me gustó porque tiene el poema en inglés y también en español. Es agradable leer la poesía en su idioma original. Este poema lo escribió Oscar Wilde mientras estaba en la cárcel. Es bastante interesante porque vemos mucho del dolor que padeció, la perspectiva de estar allí, ¿no? Y pasar por todo esta desgracia. Y se debió por una cosa bastante injusta, que fue solamente porque tenía una relación homosexual y entonces en esa época pues era penada. Escribe a su pareja y nunca le responde. Entonces sí, es bastante triste también este poema. El siguiente también lo presté a mi mamá, que se llama Yo no vine a dar un discurso, que es de Gabriel García Márquez y es una recopilación de discursos. De hecho, así se llama uno de los discursos. Incluye el discurso cuando recibió el premio Nobel y en varios eventos que estuvo presente, por ejemplo en ferias del libro y otros eventos como diplomático. También me gustó porque puedes ver como los problemas que hay en Latinoamérica y puedes conocer su ideología acerca de estos problemas. Se ve todo el amor a la literatura que él tiene y experiencias de su vida. Es bastante agradable. El siguiente es El jugador y Noches Blancas. Estas son 2 historias de Fedor Dostoyevsky. El jugador es bastante autobiográfico porque él era un ludópata. Puedes entender perfectamente todos los problemas que él tenía. Este libro lo escribió mientras tenía una deuda de juego. Noches Blancas es un relato bastante corto, pero que es muy muy bonito. Es acerca de un señor que se encuentra a una mujer llorando en un puente y empiezan a platicar, empiezan a entablar cierta relación. Entonces ocurre todo muy rápido y está bastante agradable. No les cuento más porque es bastante cortito, pero se los recomiendo muchísimo. Está muy bonito. El diablo desinteresado y otras novelas cortas de Amado Nervo consta de 4 historias. Este libro no me gustó, que lo venden como que es una historia de amor. Sin embargo, trata a la mujer como un ser sin opinión propia y dependiente, que no puede brillar por él mismo. Es por eso que no lo recomiendo para nada. Ha envejecido muy mal. Niebla de Miguel de Unamuno. Este libro es bastante interesante. En principio es una historia sencilla, que es acerca de un señor que va a ir a caminar y empieza a seguir a una muchacha, no sabe por qué, nada más por
solamente por hacerlo. Y como llega a su casa y la portera lo está vigilando, entonces le pide información como si realmente le gustara, pero no sabía por qué estaba haciéndolo. Entonces nos narra cómo esta situación se le sale de las manos, aunque aparentemente este es el hilo conductor. Después vemos cosas bastante profundas y bastante filosóficas y cómo la obra finalmente trasciende al escritor. Es bastante profundo. Me gustó esta ambivalencia de una historia simple llevada a la mano con algo súper complejo y filosófico. Los siguientes son de Virginia Woolf, que es Alfaro y una habitación propia. Alfaro es una historia también que aparentemente es muy sencilla, que te va narrando cómo un muchacho quiere ir a visitar al faro, que su padre se lo ha prometido, pero al final no va, y ya después te narran otra historia, o sea, como que ya varios años después, como han avanzado la situación, pero está narrada de una forma tan particular y tan hermosa porque nos va metiendo en cada uno de los personajes y cómo la misma situación se ve desde su perspectiva. Entonces es bastante profunda, nos muestra mucho desarrollo de personajes en un lugar bastante cerrado y que parecería que no tiene mucho que desarrollar. Creo que es un poco difícil de leer esta psicología y este simbolismo que conlleva, pero es bastante recomendable. Es una forma muy original de escribirlo y por eso es es de sus obras más conocidas o más queridas. Una habitación propia es un discurso que va dirigido a mujeres escritoras y te empieza a decir como que si quieres escribir ficción tienes que tener una habitación propia y tu propio dinero. Esto se puede aplicar no solo para ese tipo de personas, sino en general para todos los que quieren hacer ficción o quieren emprender un proyecto que necesitan ser creativos. Porque cuando estás en un trabajo que es bastante demandante y no te queda tanto libre y sales y ya estás cansado, ya no tienes ganas de escribir o de hacer algo creativo, más bien quieres relajarte, ver tele o jugar o algo, pero no quieres ponerte tú a crear. Entonces por eso te dice, necesitas un espacio propio y también tener el dinero para poderte sustentar. El siguiente es el de Descifra el código de Ada Lovelace. Este me lo prestó mi amiga Luna y es bastante bonito. Se nota el amor con que lo hicieron. Ya había leído acerca de Ada Lovelace, Matemáticas para las Hadas, entonces ya conocí un poquito más de su historia y es bastante inspiradora. También me prestó El árbol de los deseos de Katherine Applegate. Es un libro bastante bonito, también es sencillo de leer y muy ameno. Es acerca de un árbol que está en un pueblo y que tradicionalmente amarrando un listoncito puedes pedirle un deseo. Entonces cada año se hacía esa tradición, pero resulta que lo van a tirar, ¿no? Entonces se va a perder esta tradición y pues es algo que a mí me duele mucho siempre que es acerca de cortar árboles, así, ay no, a mí no me gusta, entonces sí, lo sufrí. Y también nos habla acerca de unos niños una familia que sufre discriminación, entonces también nos va a mostrar cómo la discriminación daña a la sociedad y se puede vivir mejor evitándola. El siguiente es James y el melocotón gigante de Roald Dahl. Con este escritor tengo un problema porque hay historias que me encantan como es Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, pero otras que no tanto. Esta no me gustó demasiado, es acerca de James que queda huérfano y se tiene que ir a vivir con sus tías que son bastante detestables. Yo creo que esos personajes son los que me hacen que no lo termine de amar. Un día alguien bastante curioso, llega y le da unas semillitas, unas bolitas. Él las planta y en el jardín empieza a crecer un árbol y de ahí sale el melocotón. Empiezan a llegar reporteros y demás, pero finalmente gracias a este melocotón puede emprender un viaje con unos personajes bastante curiosos. El que más se me llamó la atención fue el de 100 pies que se tiene que poner zapatos antes de salir, entonces
todo el mundo le tiene que ayudar, o sea, es bastante, ¿para qué se los pone? Bueno, ya, pero sí, es bastante curioso eso. Los siguientes dos son Clover, que me prestó mi amiga Luna también, quedan inconclusos, entonces no sé qué decir, no sé si me gustó o no. Los Clover son como personas que tienen ciertos poderes, entonces puede haber Clover de una hoja, 2 hojas, 3 o 4 hojas. Solo hay una persona que tiene 4 hojas y es bastante peligrosa y también la tienen bastante controlada, o sea, siempre está encerrada precisamente porque tiene un gran poder. Conoce a alguien que tiene que es trébol de 3 hojas, tenía una pareja que había cantado una canción porque era cantante con esta otra muchacha y entonces pues ya ahí se juntan las historias, ¿no? El siguiente es El Maestro y Margarita de Bulgakov, Klimovsky y Chekhov. Es una novela gráfica, creo que necesito leer el primer libro para poder entenderla, entonces se me hizo bastante confuso. Combina una parte en blanco y negro y otra a color, porque llevan como 2 hilos conductores, con los colores nos guían para poderlo entender un poco. Después leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins. Este libro es genial, es puro chisme, nos narra la historia de Evelyn. Ella es una artista súper famosa que ya está en su edad madura, pues tiene varios secretos, ¿no? Entonces todo el mundo quiere saber su historia y por qué es que se ha casado 7 veces. Contacta a una periodista que es apenas principiante y dice que solo a ella le va a otorgar esta entrevista, ¿no? Pues al principio la revista no está del todo de acuerdo, pero finalmente acepta. Piensan al principio que va a hablar acerca de una subasta que va a hacer y de los vestidos, y ya quieren a ver si le saca algo, pero resulta que va a contar la historia de toda su vida. Se divide la historia de cada uno de estos maridos, narra las vicisitudes de una mujer que quiere lograr sus objetivos a cualquier costo y también lo difícil de tomar estas decisiones. El siguiente fue Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Este libro sí me gustó porque te narra en verso los cuentos tradicionales como de Los 3 cochinitos y Blancanieves, pero con otra perspectiva más malvada. Entonces está bastante divertido y sobre todo el final me dejó de qué impactante. No es cierto, pero sí es bastante divertido el final, les recomiendo. El siguiente es una biografía de Rosalind Franklin. Ella fue quien fotografió por primera vez la cadena de ADN, entonces ella les dio la clave para saber qué forma tendría. Es bastante triste su historia porque realmente la juzgaban muy mal sus compañeros de laboratorio y a pesar de que se la pasaban criticándola, le robaron la fotografía que les dio la idea. No le dieron ningún crédito en la hora de entregarle el premio Nobel. Me encantan las biografías porque son bastante inspiradoras. El siguiente fue Marianela de Benito Pérez Galdós. Esta historia no me gustó porque es bastante cruel, sin embargo es una crítica a la sociedad de la época. Es bastante superficial, también se puede aplicar ahorita, ¿no? Que no nos fijamos realmente en el interior o en las cosas que son más importantes, solamente en la belleza exterior. Marianela es una niña huérfana que no tiene ninguna gracia física, es así bastante enfermiza y delgaducha. Conoce a un muchacho ciego que como no la ve y ella es muy buena, entonces él está como enamoradillo de ella, pero después por una operación él recupera la vista, ve cómo es ella físicamente y pues la rechaza totalmente. No, pero no me gustó, pero sí entiendo que sea una crítica, pero es bastante cruel con esta pequeña que solo quería ser feliz. El siguiente es My First German Book. Es un libro que está en alemán y empieza súper simple con frasecitas muy cortitas y terminan con una historia más larga. Es bastante paulatino y puedes ver varios usos de la gramática, pero de una manera sencilla que te sientes contento de haber terminado tu primer libro de alemán. Entonces, si quieren aprender alemán, esta es una buena lectura para comenzar. La siguiente también es una biografía que es de Poincaré.
La creación de la topología. A mí me encanta la topología, entonces digo, ay, ¿por qué no he leído este libro? Esta colección es de genios de las matemáticas, entonces nos van a presentar a personas que son realmente genios. Fueron personas que revolucionaron no solo en un área, trataban de estudiar la naturaleza, de la física se podían transportar a cosas matemáticas muy abstractas y se iban llevando de la mano. Entonces a la par iban haciendo descubrimientos. Por ejemplo, Poincaré empezó con la topología, pero pensando en el problema de los tres cuerpos, de cómo es que interactuaban la gravedad del Sol, la Tierra y la Luna. Entonces vieron que era un problema muy difícil y es algo que todavía no se puede resolver. Son bastante bonitos estos libros, inspiradores, y conoces un poco más de tus matemáticos favoritos. Otro que también leí es von Neumann, de teoría de juegos y las matemáticas de la negociación. Algo que se utiliza mucho en la economía son la teoría de juegos, y este señor hizo bastantes contribuciones tanto a la estadística como a la economía, como a procesos en la guerra, porque él jugaba con su familia en las noches un juego de mesa, pero él empezó a poner más reglas y más reglas. Después ese juego lo aplicaban durante la Segunda Guerra Mundial para entrenar a militares, para que vean que las matemáticas están en todos lados. Pues hasta aquí mis lecturas de otoño. Como pueden ver, fueron bastantes libros, creo que son 31, y pues voy a cargar solamente los que están aquí, pero tendré que ordenarlos primero porque son de varios tamaños. Díganme en los comentarios qué libros de los que estuvimos viendo se les antoja leer, y si hay alguno que ya hayan leído y que les haya también gustado mucho. Como pueden ver, fueron 31 libros y abarcaron varios géneros. Disfruté mucho estas lecturas. Entonces voy a intentar cargarlos. Ay, están muy pesados. 1, 2 y 3. 1, 2. Uy, son muchos. Ok, entonces, auf Wiedersehen. Ok, uy, así. Ok.